Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo de patrones del 4x4. He intentado coger los 10 patrones que más me gustan y os lo traeré a vosotros para enseñároslo, ¿vale? Pues nada, deciros, voy a intentar hacerlo lento. Os pondré la anotación por aquí arriba también. Y nada, deciros que voy a coger como cara superior la cara blanca y cara frontal verde, para que así os sea más fácil también. Y deciros también que cuando diga R, pues moveré esta capa solamente. Cuando diga, hay varias formas de decirlo, pero yo voy a poner como esta R mayúscula y esta como R minúscula. Sería R minúscula prima y R minúscula. Si me llevo las dos, pues diría R minúscula. Así pues con la U también. U minúscula sería esta. Y lo mismo, ¿no? Esta con la L, con la D, con la U, con la B, lo mismo. El primero más sencillito y ya iremos haciendo patrones más mejores. Bueno, más bonito para mi gusto, ¿no? Bueno, vamos a hacer el primero. Cogemos el cubo así como os dije al principio. Y vamos a hacer R mayúscula, R minúscula, 2. F mayúscula, F minúscula, 2. R mayúscula, R minúscula, 2. U mayúscula, U minúscula, 2. Y se queda, este patrón se queda la cara blanca, cara amarilla y se queda aquí como un 2x2 con colores verde y azul, con colores opuestos, y aquí con naranja y rojo. Este sería el primer patrón y vamos con el segundo. Nada, ya tenemos el cubo resuelto otra vez para el segundo patrón. Este patrón es con una sola cara siempre. No lleva R minúscula, ni U minúscula, ni nada. Comenzamos. U, F, B', L2, U2, L2, F', B, U2, L2, U. Se quedaría este patrón en cruz, que está muy bonito también. Se queda muy bien. Pues nada, pongo el cubo bien puesto y vamos con el tercero. Comenzamos con el tercer patrón. Blanca arriba, frontal verde. R2, F2, U2, R, D2, L', B', U, B', U, B', U, L, D y R. Y tenemos aquí este patrón que ya mucho sabréis, el cube in a cube, un 3x3 dentro de un 4x4. Y nada, pues desde aquí vamos a hacer el
cuarto patrón, que aquí sí que sería ya con 2 capas. Todos los movimientos que hagamos son de 2 capas. Desde esta posición hacemos B mayúscula, B minúscula, 2, R mayúscula, R minúscula, prima, D minúscula, R minúscula, D mayúscula, D minúscula, prima, R mayúscula, R minúscula, prima, D minúscula, R minúscula, U minúscula, R minúscula, prima, D minúscula, prima, R minúscula, D minúscula, R minúscula, prima, D minúscula, prima, R minúscula, U minúscula, prima, B minúscula, 2. Y se quedaría así. Un cubo 2×2 dentro de un 3×3 dentro de un 4×4. Así se quedaría. Desde aquí haremos el quinto patrón, que sería B2, R', D, R, D', R', D, R, U, R', D', R, D, R', D', R, U' y B2. Y nada, lo que hemos hecho es voltear esta también. Sería 1×1, 2×2, 3×3, 4×4. Está bastante guapo este patrón. Y nada, y vamos por el siguiente. Bueno, seguimos con el sexto. El sexto es como el tercero que hicimos, pero la mitad del algoritmo es como el tercero y luego sigue. Empezamos con el sexto. R2, F2, U2, R, D2, L', B', U, B', U, B', U, L, D2, R. Y llegaríamos aquí, que ya este lo hemos hecho antes. Ahora nos ponemos el cubo así. Dejamos el 3×3 aquí. La izquierda, atrás. Estas líneas delante y a la derecha. Y desde aquí hacemos el siguiente algoritmo. L', R, E, que serían estas dos centrales, B pequeña sería esta, U pequeña, B pequeña prima,
F pequeña prima sería esta. D pequeña prima F pequeña B2 L2 B prima F D prima F minúscula 2 D B F prima D prima F minúscula 2 D L2 B2 L R'. Y tenemos un un patrón parecido, pero en vez de estar el 3×3 con la misma color, tiene el patrón alternado. Este patrón está muy chulo, a mí me encanta. Este sería el sexto patrón. Vamos por el siguiente. Aquí estamos ya con el séptimo patrón. Cara blanca, cara verde, y hacemos R2, L2, U2, D2, B2 y F2. Aquí quedaría el patrón alternado con el 3×3, pero este no sería el patrón entero. Seguimos con R mayúscula, R minúscula 2, U mayúscula, U minúscula 2, R mayúscula, R minúscula 2 y F mayúscula, F minúscula 2. Y nos quedamos con este patrón. Seguimos con el octavo patrón. Octavo patrón, como siempre, cara blanca arriba, frontal verde, y empezamos F, B', U, F, U, F, U, L, B, L2, B', U, F', L, U, L', B. Y nos queda este patrón. También está muy chulo. Por aquí detrás también nos queda. Nada, seguimos con el noveno patrón. Noveno patrón. Empezamos con L, U, B', U', R, L', B, R',
F, B', D, R, D', F'. Y nos quedaría este patrón, ¿vale? Que va por aquí así. Bastante chulo también. Y nada, vamos por el último, por el 10. Décimo patrón, cara blanca, cara verde. Comenzamos con L, B minúscula prima, U2, B minúscula, D minúscula, B minúscula prima, U2, B minúscula, D minúscula prima, L2, B mayúscula, B minúscula prima, L minúscula prima, B2, L minúscula, B mayúscula, B minúscula, D minúscula prima, B2, D minúscula, L minúscula prima, U mayúscula, U minúscula, F mayúscula, F minúscula 2, U mayúscula, U minúscula prima, B minúscula prima, U mayúscula, U minúscula, F mayúscula, F minúscula 2, U mayúscula, U minúscula prima, B minúscula, L mayúscula y L minúscula. Y aquí tenemos el décimo patrón. Pues nada, os espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.